Si me dejaste, te puedo sugerir algo. Sí, cómo no, por favor, adelante. Hay una aplicación que se llama Open Board. A vos que te gusta usar el pizarrón y tenés ahí la digitalizadora, la pantallita. Es básicamente un pizarrón y te permite guardar los pizarrones. O sea, guardar lo que vos hayas hecho como un archivo y recuperarlo. Por ahí te es útil. Sí, creo que esto lo está haciendo. O sea, estoy usando el pizarrón propio del CBG. El Perdón, no Zoom, es claro. el Zoom. También Sí, la computadora esta, que es una HP, tiene la posibilidad de abrir un pizarrón propio de la HP. Alguna vez me pasó que se me abrieron los dos pizarrones y fue un lío. Tengo que manejarme con el pizarrón propio del Zoom y los pizarrones los puede guardar, pero la verdad que no los veo los pizarrones tan lindos como para guardarlos. Creo que quedan guardados automáticamente en algún lado. En general vuelvo a escribir lo que necesito, pero lo voy a tener en cuenta, lo que me decís. Después por ahí en algún momento lo charlamos aparte y me explicás bien cómo se puede hacer y cómo se puede usar. bueno, dale, Bueno, dale. entonces, ¿qué es lo que habíamos visto en la clase pasada? La clase pasada habíamos visto la definición de campo electrostático, ¿sí? Esa definición es el campo electrostático en un punto del espacio, y yo había agregado que no está en el libro, en un instante determinado, porque toda medición se hace en un punto y en un instante determinado. La cosa es así, no, las coordenadas son espaciotemporales, ¿sí? Esa forma de medir, o sea, esto es un protocolo de medición. Esta es la receta. Tienen que conseguirse una carga de prueba y medir la fuerza sobre la carga de prueba que está ubicada en la posición R y en el instante en cuestión. Dividirlo por el tamaño de la carga de prueba que consiguieron y no contentarse con el tamaño que tienen, sino buscar cada vez cargas más chicas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cada vez voy a intentar hacerlo con cargas más pequeñas. Está claro que esto no es un límite, ¿no? Pongo 3 rayas porque es una definición, ¿sí? Es una definición, ¿sí? Con esto uno obtenía primero un vector campo, un vector fuerza, perdón, ¿sí? Un vector fuerza. ¿Sí? Hacían el cociente, y con el cociente, acuérdense por ahí que entran ruidos. Acuérdense de cerrar. Joaquín, me parece que tenés el micrófono abierto. Cerrar. Discúlpame. No hay problema, no hay problema. Acto seguido, dividían ese vector, ¿sí?, por un escalar que es Q sub 0, un número, y obtenían otro vector totalmente distinto que lo voy a poner en azul, ¿sí?, y en un tamaño que no coincida con el anterior porque ese es el objetivo, ¿no? Que es enteramente paralelo. Y ese otro vector en azul es el campo eléctrico en ese punto y en ese instante de tiempo. ¿Sí? El punto es este, que tiene alguna coordenada respecto de un origen.
O sea, ese punto tiene una coordenada respecto de algún origen. ¿Sí? Este es el R de T, el R y el, perdón, el R. Acá está el origen. Y esta es una foto sacada en el instante T. ¿Mm? Bien. Con esto tenemos una información limitada a ese punto, ¿sí? Limitada a ese punto. Sabemos que si en vez de poner Q sub 0 ponemos cualquier otra carga, ¿sí? De Q sub 0 pasamos a cualquier otra carga, sobre esta carga va a aparecer una fuerza sobre la carga Q, que va a simplemente ser Q veces el campo que hemos medido. ¿Sí? O sea que las fórmulas juegan sus papeles así, ¿no? Con esto medimos el campo, ¿sí? Y luego podríamos calcular la fuerza sobre cualquier otra carga. Simplemente pasamos para el otro lado del dividendo, el juego es así. Pero eso es solamente para ese punto. Lo que uno busca es, bueno, saber el campo en todo el espacio, para que si uno pone cargas en cualquier lugar del espacio, poder calcular la fuerza en todo el espacio. O sea, saber el campo acá, saber el campo por acá, el campo por acá, el campo por acá, ¿no? El campo. De hecho, no conocemos qué cargas lo producen y su posición. No conocemos eso. Bueno, con el recurso de dibujar líneas de campo, uno puede seguir la línea de campo y con buena suerte esa línea de campo nos conducen a donde están las cargas llamadas fuentes. ¿Sí? Voy a pasar, cualquier cosa me paran, ¿eh? Dicen, no se entiende nada, me dicen y vamos a explicar más las cosas. A este punto se le llama punto de observación Profe, disculpe, ¿qué es lo que escribió ahí? No conocemos qué carga y no entiendo lo que sigue de ahí. ¿Qué cargas lo producen? Ah, está bien. Producen y su posición. O sea, yo conozco un efecto, ¿sí? Es como, por ejemplo, supónganse que yo dejé la puerta abierta, ¿sí? Dentro de un rato empiezo a sentir olor al almuerzo que están preparando, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, ya intelectualmente yo sé que, bueno, si viene olor a churrasco, o si viene olor a un guiso, o si viene olor a una torta, ¿sí? Sí. Pero tengo ya conocimiento intelectual, de información de mi casa, que eso viene de la cocina, que está abajo y caminando unos pasos, supongamos, para la izquierda. ¿De acuerdo? Está bien. Ahora, supóngase que yo siento olor en otra casa. Estoy en otra casa y siento olor a comida. Y bueno, tendré que seguir el olor hasta que me guíe con buena suerte hasta la cocina. Sí, de hecho, cuando ustedes van por la calle, en un día de cancha, se encargan muy bien de poner parrillas y que larguen un olor a sándwiches de chorizo tremendo que nos va guiando el olor hasta donde está la parrilla con los sándwiches de chorizo. Bueno, acá de alguna manera es lo mismo. Con la carga de prueba, que viene a ser nuestro olfato, medimos una fuerza. Con esa fuerza construimos un vector campo. Y con ese vector campo hay un protocolo que podemos hacer
que nos guíe hasta dónde están las cargas. Ese protocolo que nos va a guiar es la construcción de una línea de campo. ¿Se entiende más o menos? Pregunten, sí. ¿Sí? Ahora, Sí, con sí. una única medida yo no puedo hacer nada, ¿eh? Es medio como que si yo estoy en un lugar desconocido, si siento el perfume, el olor, bueno, sé de dónde viene, pero me tengo que ir corriendo porque por ahí, si siento el humo, qué sé yo, el humo da vueltas porque hay un obstáculo o se cruzan dos calles y bueno, tendré que ir siguiendo el olor. De hecho, los gatos me lo hacen. El gato no ve lo que yo tengo arriba de la mesada, huele, huele carne, y cuando yo me descuidé, siguió el olor, se subió y me robó el churrasco. ¿Sí? O sea que la técnica de construir una línea de campo es una técnica que usamos siempre. Con el sonido lo mismo. Escuchamos un sonido, decimos, ¿de dónde viene? Bueno, de allá. Y nos vamos a ir corriendo para ver qué cosa hay, pero por ahí rebotó el sonido en una pared y en realidad hay que ir siguiendo esa línea. ¿Mm? ¿Se entiende más o menos a dónde apunto? Perfecto. Sí, sí. Bueno, ¿cómo se hace la construcción? Voy a pasar al otro pizarrón. Entonces, la construcción se hace usando el recurso del aparato de medida del campo eléctrico. Entonces, vamos midiendo el campo eléctrico, ¿no? Medimos el campo eléctrico en un punto. Lo estamos haciendo con azul. Y en ese punto, el campo eléctrico me dio ese vector. Pero, en este punto, y en este instante, solamente me dice que hay algo que me tironea de algún lado, por acá, ¿sí? Hay algo que me está tironeando de por acá, que me empuja, o hay algo que me atrae desde esta otra punta. Pero no sé exactamente si hay una carga puntual, o hay dos cargas, o tres, o n. El resultado es ese que estoy manifestando allí. Entonces, el recurso es, como hacemos, es corrernos un poco y ver el nuevo lugar desde donde nos tira. Pero antes de corrernos, hacemos un pequeño segmento que va a ser el inicio de la construcción de la línea de campo. ¿Sí? O sea, hago yo un pequeño segmento en ese punto. Y me corro. Paso de la coordenada R, de esta que está acá, paso a un R más un poquitito. Me corro de lugar. Me corro un poco en el sentido de R. O sea, me corro, por ejemplo, por acá. Y vuelvo a medir el campo. Cuando vuelvo a medir el campo, por ahí da en el mismo sentido o por ahí no. Supongamos que no da en el mismo sentido para no ser tan trivial. Y cuando me paro acá, el campo da más intenso y así. Un poco más grande y de esa forma. O sea que este es el campo en la nueva posición. Y supongamos que en el nuevo tiempo. En otro tiempo, porque eso lleva obviamente un tiempo hacer las cosas. En la nueva posición dije, y en otro tiempo, ¿sí? Si estamos en electrostática nos podríamos olvidar del tiempo. Si alguien viene y me dice, mira Eduardo, acá las cosas no cambian con el tiempo, ¿sí? Las cosas no cambian con el tiempo, entonces uno diría, bueno, alegremente de todas estas cosas, uno tacha el tiempo, porque el tiempo no pasa, cosa que es mentiras, y nos quedamos tranquilos, no pensamos que ha pasado el tiempo entre una medida y otra. Cuando hacemos eso, que medimos un campo distinto en el nuevo punto, ponemos otro segmento, que es la continuación del anterior, y que va a ser tangente al nuevo vector. Estos vectores en verde son tangentes, vectores, estos segmentos, ¿sí? En verde, son tangentes
al vector campo eléctrico medido. Y bueno, nos volvemos a correr un poco, ¿sí? Nos volvemos a correr un poco, por ejemplo, por acá, y volvemos a hacer una nueva medida del campo eléctrico. Y supongamos que la nueva medida del campo eléctrico ahora me da así. ¿Sí? Esa es la nueva medida del campo eléctrico. Y bueno, siguiendo este protocolo, uno hace otro segmento en verde. Fíjense que cada uno de estos segmentos son fracciones, deltas de S. Si uno va haciendo esta tarea, se encuentra con que puede terminar dibujando una línea completa. Salió bastante feo. Bueno. Una línea. Esta línea puede, fíjense qué palabra especial, porque también podríamos poner puede que no, puede conducir a una de las cargas desconocidas. ¿Sí? Puede conducir a una de las cargas desconocidas. Voy a ponerle así, porque también podría acá haber puesto puede no conducir. Puede no conducir. ¿Sí? Vamos a hacer algún ejemplo. Profe, me agarró una duda. Sí. Dale, Guido. Diga. ¿Quién es el que tiene la duda? Yo, Guido. Preguntar. Ahí, delta S, ¿qué es a lo que se refería? Delta de S es el pedacito S que yo voy dibujando y que construye una línea. Acá hay un delta S, acá hay otro delta, así, siguiendo, ¿está? Y vamos construyendo la línea, ¿sí? Puede no conducir o puede conducir. Vamos a ver Claro. casos triviales que sí ¿Por qué una S? es una letra que elegí. No Ah, sé. listo. Perfecto. Pensé que hacía alusión a algo. Capaz que sí. Por ahora digamos que la elegí así porque es la que me vino a la cabeza. Vamos a hacer un ejemplo, para no quedar tan en teoría, qué feo. Es feo porque la física no es solamente teoría, sino hacer experimentos. Es una conjunción maravillosa de experimentos y teoría, ¿no? Vamos a ver el supercaso elemental de si hay una sola carga generadora de campo. Una. ¿Cómo serían las líneas de campo eléctrico de esa carga que lo genera? Va a ser muy corto y trivial, ¿no? O sea, si yo tengo una sola carga, pongámosla con QSU, ¿no? Cuando construyo las líneas de fuerza, las líneas de fuerza, me sale líneas de fuerza, son líneas de campo, las líneas de campo van a ser así.
Esas van a ser las líneas de campo eléctrico. De campo electroestático. Fundamentalmente pensar la palabra estático, ¿sí? ¿Y cuántas líneas puedo yo dibujar desde esa carga Q saliendo? Esas líneas son las que se construyen haciendo el protocolo de medida del campo, O sea, si yo mido el campo en un punto por acá, el campo me va a dar así. Si yo mido el campo en un punto por acá, el campo me va a dar así. ¿Sí? O sea, en el acto de medir el campo, los campos van a ser siempre radiales saliendo de la carga Q1. Radiales saliendo de la carga Q1. Y cuando yo me voy corriendo, la línea que voy construyendo converge en Q1. Si Q1 es mayor que 0, si Q1 es positiva, la declaro acá, si supongo que es positiva, la línea de campo uno conviene en dibujarlas saliendo de Q1. ¿Sí? Esas son las líneas de campo las que puse en verde. ¿Se entiende hasta acá? Miren que estoy destinando mucho tiempo a esto, quizás peligrosamente mucho, y tendría que seguir rápido, como me dijo el colega de ustedes, Valentín, a ley de Gauss. O sea, si es una sola carga, son líneas radiales saliendo con simetría esférica. ¿Sí? Entonces, una sola carga da como resultado líneas con simetría esférica, ¿sí? Ese es el resultado, ¿sí? ¿Qué pasa si ponemos dos cargas? Caso típico, dos cargas de la misma intensidad y distinto signo. Ejemplo 2. ¿Sí? Esto se llama dipolo. Se llama dipolo. Quiere decir que acá tengo una carga, acá tengo otra carga, ¿sí? Acá tengo Q1, acá tengo menos Q1. Declaro que Q1 la voy a pensar positiva, por lo tanto, menos Q1 va a ser negativa. Y las líneas de campo me van a dar de esta forma. Las líneas de campo me van a dar así. Y van a ser entrantes en la carga negativa y salientes de la carga positiva. Esto es por convención, ¿eh? Estos dibujos están todos hechos en el libro, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto?
que si yo me paro en un punto cualquiera, el campo que mido va a ser tangente, porque así fue como si fue construido la línea, va a ser tangente a lo que dibujé en verde. Si me paro acá, el campo va a ser así. Si me paro acá, el campo va a ser así. ¿Sí? Va a ser tangente a las líneas en verde que construí. Y fíjense lo que yo les decía, si uno va siguiendo las líneas que construyó prolijamente, en estos casos me van a conducir a las cargas, ¿sí? Que son las que están puestas en negro. Pero podría eso no ocurrir. Ahora, la pregunta antes, ¿cuántas líneas de campo salen de una carga puntual, por ejemplo? Infinita. ¿Por qué contestaron infinito? En física y en matemáticas y en muchas cosas hay que decir por qué y uno tiene derecho a decir, no te lo creo. O, bueno, te lo creo, me convenciste. Cuando... Porque yo me lo imagino como que... Me falta la idea de por qué hay que sostener la cosa con argumentos, ¿eh? No se puede sostener la cosa con autoridad simplemente, ¿eh? Yo no puedo decir que los chicos vayan a la escuela no contagia. O que si los chicos van en micro, ir en micro no contagia. Tenés que decirlo, ¿por qué? Porque no te creo. ¿Sí? Y cuando me lo expliques, no te lo voy a revisar bien tu explicación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la pregunta que yo hice? Vos dijiste que hay infinitas líneas en verde Y tu que pregunta salen fue, ¿por qué? de carga puntual. Pero yo fíjense que ahí dibujé, en cada una de las cargas puntuales que están marcadas en negro, dibujé 3, 6, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas nada más. Cuando encuentren un enunciado que diga, calcule el número de líneas de campo que salen de tal carga, es un problema. Porque Eduardo dijo, mejor dicho, antes que lo dijera Eduardo, creo que fue Guido, que dijo salen infinitas. Y el infinito no se puede contar. ¿Sí? Guido, ¿lo dijiste vos, que eran infinitas? Sí, lo dije yo. Bien. Bueno, ¿por qué? Sostenerlo con algún argumento que me convenza. Porque el campo está analizando qué pasa en el espacio. Bueno, en este caso lo estamos viendo en el plano. Y sería muy difícil decir qué es lo... Es más fácil representarlo gráficamente con líneas, pero uno lo tiene que imaginar como que todo esto va representando después una superficie. No, pero la pregunta Yo era, diría porque las líneas de campo se van formando a medida que vas teniendo diferentes cargas de prueba. Vos podés ir formando diferentes líneas de campo según dónde acomodes una carga de prueba, entonces las líneas de campo pueden estar en cualquier lado. esa me parece que es la explicación. Claro, también hay infinitas posiciones para la carga de prueba. Juliano, formalizarla un poco más como si tuviera que escribirla en un trabajo original de lo que colonizadamente le llamamos papers. Un trabajo original. Trabajo original en donde voy a fundamentar que el número de líneas de campo eléctrico que salen de una carga eléctrica, de una carga puntual, son infinitas. Si vos dijiste que la carga de prueba, lo dijiste muy bien, depende de dónde yo la ponga, que hay infinitas posiciones donde ponerla, empiezo a construir una línea de campo. ¿No? Eso es lo que dijiste, ¿no? Sí, eso es lo que me estaba refiriendo. Perfecto. Entonces, bueno, habría que redactarlo bien, no vamos a perder tiempo, pero en síntesis lo que vos me querés decir, si me paro acá, empiezo a construir una línea de campo. Si me paro acá, empiezo a construir otra. Si me paro muy cerca, otra. Si me paro muy cerca, hay infinitos lugares en los que yo me puedo parar para construir las célebres líneas de campo. Y eso da como resultado que habría una línea acá, porque me paré allí, otra por acá, porque me paré ahí, otra por acá, y así puedo perderme la vida dibujando líneas de campo hasta que todo esté pintado de verde en el pizarrón y no sirva para dar una clase. De hecho, cuando uno va a editar un libro, dice, bueno, ¿cuántas líneas de campo soporta el sistema de impresión? Sin que en esta zona se haga un manchón, ¿sí?
Porque si yo quiero meter 95 líneas, cuando se aproxime mucho, eso va a quedar hecho un manchón verde y no lo voy a poder mandar a imprimir. Entonces, el número de líneas de campo son infinitas. Por lo tanto, cuando un problema dice calcule el número de líneas de campo, quizás esté haciendo referencia al flujo del campo eléctrico. También se puede decir que, de alguna manera, los infinitos se pueden comparar, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, dos esferas, supongamos que tengo dos esferas, en corte las voy a hacer, una esfera así y otra esfera así. En corte, ¿sí? Y tengo ahora una carga puntual, puesta acá adentro, lo que sin duda puedo afirmar que tantas líneas de campo atraviesan la primera esfera como la segunda. ¿Se entiende? O sea, por la primera esfera tenemos líneas así. Epa, esta se me fue. Otra así. Otra así. Entonces lo que yo puedo afirmar es que hay infinitas líneas que atraviesan tanto esta esfera como que atraviesan esta esfera. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Lo que estoy comparando dos infinitos y diciendo que son iguales. Ojo con esto porque hay mucha matemática atrás de comparar infinitos. ¿Sí? Si yo tomo media esfera, puedo decir que media esfera, en un casquete esférico que sea la mitad, atraviesan la mitad de las líneas que atraviesan en toda la esfera. Pero no las puedo contar. ¿De acuerdo? ¿Mm? ¿Vamos bien? Entonces quiero que quede muy claro el protocolo de construcción de una línea de campo. De ese cosito en verde, esas líneas en verde que acabo de poner. ¿Sí? Si tenemos dos cargas, como este caso del dipolo, pasa eso. ¿Qué pasa si yo tengo dos cargas exactamente iguales? Acá, siguiendo las líneas en verde, voy a parar a las cargas. Ahora voy a dar un ejemplo en el cual, si sigo una línea de campo muy particular, no voy a parar a ningún lado. Con el olor, cuando uno sigue el olor, se va moviendo sobre las líneas de olor en el sentido de que el olor va aumentando. ¿Se entiende? Si yo siento olor a chorizos, a sándwiches de chorizo, me fijo y me voy corriendo para el lado que el olor va aumentando hasta llegar al fulano que hace los exquisitos sándwiches de chorizo y me lo compro. No voy para el lado que el olor disminuye. Bueno, ahora yo voy a poner dos fuentes de campo eléctrico, o dos, diríamos, dos parrillas que generan olor a sándwiches de chorizo, a chorizos cocinados. No sé si esto estará bueno que quede grabado, che, estoy dudando, ¿no? Supongan que ahora el tercer ejemplo. Q1 es exactamente igual a Q2. ¿Sí? Son dos parrillas iguales que producen chorizos cocinados y una está acá y otra está por acá. ¿Sí? Q1 y Q2 exactamente igual a Q1. ¿Sí? Y entonces, la cosa está así y la cosa está así. Esta se supone que es
la recta bisectriz, ¿está? Suponemos que este le llamo, porque se me antoja llamarle el eje X, este se me antoja llamarlo el eje Y, ¿sí? El eje Y, se me antoja acá poner el 0, ¿sí? Y se me antoja decir que esto es D sobre 2, y esto también es D sobre 2. Está todo simétrico, ¿está? Y entonces yo me paro con mi nariz en un punto por acá. Me paro en un punto por acá y me fijo para dónde está el campo eléctrico. ¿De dónde viene supongamos que no hay viento, que todo viene parejo, y para mí el campo eléctrico viene así. Ese es el campo eléctrico. Y cuando construyo la línea de campo, las líneas de campo, la línea de campo me va a dar una cosa de este tipo. Pero paremos allí. Esa es la línea de campo. ¿Cómo van a ser las líneas de campo? En zonas muy próximas a cada una de las cargas. En zonas muy próximas a cada una de las cargas. Zona muy próxima a cada una de las cargas es esa zona. ¿Sí? Como el ejemplo de la primera carga. Como el ejemplo de la primera carga. O sea, muy próximas a cada una de esas cargas, las líneas van a ser radiales. Van a ser así. Lo mismo esta. Radiales hacia afuera. Pero cuando nos empecemos a alejar, las líneas van a asumir otra forma, porque está la presencia de una carga en el campo que genera la otra. Muy cerca son radiales. Pero cuando uno dice muy cerca, lo que está comparando es la distancia de D con el radio de esto. Que lo llamamos A. ¿Sí? O sea que si A es mucho más chico que D, entonces en esa zona las líneas salen ignorando la presencia de la otra carga. ¿Me van entendiendo? Sí. Ahora, cuando la cosa ya no es así, que A es mucho más chico que D, las líneas se van torciendo. De hecho, con el protocolo de construcción del campo, las líneas van a asumir la siguiente forma. Si bien acá la línea parece ser así, pero después va a continuar y va a ser así. Va a continuar y va a ser así. Va a continuar y va a ser así. ¿No? Se va a poner paralela.
Sí, los dibujos están bastante fuleros, ¿eh? Pero ustedes me entienden, ¿no? Las líneas van a ser así. Claro, se desprenden como de forma esférica alrededor del punto, de la carga. Que una carga sopla las líneas de la otra, por decirlo de alguna forma poco física o académica. ¿Está? Una línea va a ir así, porque acá la simetría lo exige, pero las otras van a ir deformadas. ¿Sí? Es la contrapartida de este otro dibujo. Sería que dos líneas chocan y el resto como que las repele. No chocan, no chocan. Y entre ellas no se repelen. ¿Está? ¿Sí? Es producto exclusivamente de la ley de Coulomb. Es producto de la ley de Coulomb y el protocolo de construcción de las líneas de campo. Pero si lo quieren ver, es como que se repelen, pero no lo digan mucho porque por ahí se les pega y está mal. ¿Está? Pero bueno, hay una línea de campo que va según el eje de las X a este superpunto conflictivo. Este es un punto súper conflictivo. Lo pongo en rojo porque es muy conflictivo. O sea, fíjense que hay líneas en verde que van hacia ese punto y líneas en verde que salen de este punto. O sea, hay alguna que viene así, pasa por acá, entra y sale. Otra que viene por acá, entra y sale. Sí, el dibujo está muy malo, ¿eh? Necesito de la imaginación de ustedes para que sea útil, ¿no? Pero en ese punto es conflictivo. Imagínense que ustedes estuvieran acá y fuera el olor a sándwich de chorizo. Y bueno, todo lo guía a que vayan caminando hacia ese punto. Pero ¿qué va a pasar? Cuando lleguen a ese punto, no va a estar ninguno de los dos asadores. ¿Está claro? ¿Me entienden lo que digo? Sí, sí. Estar en el medio de los dos asadores. Bueno, no habría problema porque ustedes ven, se corren, la cosa no es tan homogénea y dicen, bueno, acá está en el medio, agarro para el que me parezca que compra, que vende los sándwiches más baratos. O pego el grito, che, ¿a cuánto lo vendés vos? ¿A cuánto lo vendés dos? Por supuesto, los dos se pusieron de acuerdo, cobran lo mismo, hay que ver ahora cuál es el sándwich más rico. Pero bueno, el hecho real es que guarda, porque si uno sigue la línea de fuerza, de campo, no de fuerza, de campo, por ahí puede llegar a un círculo conflictivo en donde no haya nada. ¿Sí? Y eso va a tener que ver con la ley de Gauss también. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pregunten, por favor, así me da tiempo. Ya hemos destinado 1 hora para esta historia. ¿No preguntan nada? No, ninguna. De mi parte no, profe, quedó claro. Alguien que diga, no quedó nada claro, por favor, uno que se anime. Que diga, no se entendió nada. Nadie dice nada. Bueno, vamos adelante. Entonces ahora sigue la cosa con la cuestión de los sándwiches de chorizo. ¿Hay entrega a domicilio? Yo creo que siempre ya lo hay. Siempre, pobre la gente de Rapid, que no le queda otro recurso que ganarse el mango llevándolos, ¿no? Pero esa es la vida. ¿Está? Hay que resistirse al olor al sándwich de chorizo, ¿no? Yo paso siempre por calle 1 y 57 y ahí se pone uno a hacer sándwiches de chorizo. Bueno, la idea es la siguiente. Si uno pudiera, de alguna forma, englobar al asador que está haciendo, a la parrilla que está haciendo los sándwiches de chorizo, englobarla con una esfera y medir cuánto olor sale de allí, podría saber cuántos chorizos puso. ¿Se entiende? O sea, medir el flujo de algo en una esfera, el flujo de algo en una esfera que engloba a ese objeto en física
le llamamos fuente. A las cargas le llamamos fuentes. Fuentes, en este caso, del campo eléctrico. Son fuentes del campo eléctrico las cargas. Entonces, si uno hace una superficie cerrada, dije una esfera, pero basta con que sea una superficie cerrada, y mide algo que genera la fuente en esa superficie cerrada, y si la estructura que me dice cómo es la propiedad que genera esa fuente, ¿sí? En una de esas lo que uno mide en esa esfera tiene que ver con la fuente que hay adentro, ¿sí? Siempre hacemos eso. Siempre tratamos de intuir algo que no conocemos por los efectos, ¿sí? Por ejemplo, se suele decir mucho ruido y pocas nueces. ¿Qué quiere decir eso? ¿Conocen ese refrán? ¿Conocen ese refrán? Es Sí, parecido a otro. ¿Cuántos de acá escucharon el refrán ese? Mucho ruido y pocas nueces. No, yo no lo conozco. yo sí. Santiago lo conoce. A ver, explícame por qué. ¿A qué se refiere ese refrán? Mucho ruido y pocas nueces. Y cuando las veces que lo he escuchado es que cuando, digamos, alguien habla mucho y sabe poco, o cosas así. Sí, pero hace referencia a un hecho experimental. No, esa parte no la sé. Si uno tiene una lata con nueces adentro, y la sacude a la lata, ¿qué pasa? Hace ruido. Hace ruido si hay pocas nueces. Si la lata está llena de nueces, ¿qué pasa? No hace ruido. No hace ruido. O sea, si uno tiene una lata llena de nueces, las nueces están metidas a presión ahí adentro, supongamos que está llena en el 90%, y la sacude, no va a hacer casi ruido. Ni que hablar si la cerramos a la lata y la cerramos a presión, no va a hacer nada de ruido. En cambio, si tiene 2 o 3 nueces y la sacude, va a ser un ruido tremendo. Entonces, ese es el refrán, mucho ruido y pocas nueces. Entonces, uno trata de colegir lo que hay adentro de la lata en base al ruido. Y la experiencia dice eso. Si hace poco ruido, veremos qué tanto pesa. Si pesa mucho, estará llena de nueces. Si pesa poco y hace mucho ruido, tiene poco. Entonces siempre tratamos de saber lo que hay adentro. La ley de Gauss trata de eso. Y trata además de la propiedad, tiene que ver esta ley de Gauss, podemos pensarla como hija de la ley de Coulomb. De hecho, se puede pensar así, aunque después en electromagnetismo hacemos al revés. Decimos, la ley de Coulomb es hija de la ley de Gauss. ¿Qué queremos decir cuando una ley es hija de otra? Queremos decir que una ley se puede deducir de otra. Y si se puede deducir de otra, es porque la primera ley, la que da origen a la segunda, la pensamos más importante. De hecho, en electromagnetismo ocurre así. Si bien presentamos primero la ley de Coulomb y después presentamos la ley de Gauss, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que la ley de Gauss es muchísimo más importante y vamos a tomar a la ley de Gauss como principio rector básica, de la cual podemos deducir la ley de Coulomb, ¿sí? Pero esto es un hilado fino y tenemos que ir rápidamente, lo más rápido que podamos, a la ley de Gauss, ¿sí? Pregunten si algo no queda claro, ¿eh? Porque puede ser mucho ruido y pocas nueces, como decimos, ¿eh? Mucho ruido y pocas nueces. Las nueces es lo que se come y con mucho ruido no comemos. ¿Está? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Cuál va a ser la lata que nos va a permitir medir algo sobre esa lata donde adentro están las nueces o esa superficie cerrada que engloba a la parrilla
y que vamos a medir algo alrededor de esa superficie cerrada para intuir cuántos chorizos se están cocinando. Bueno, lo que se mide en esa superficie cerrada, que basta con que sea cerrada, pero a veces para hacer los cálculos es más fácil, de acuerdo a las circunstancias, que la superficie asuma una determinada simetría, ¿sí? Lo que vamos a medir es una cantidad, ¿sí? En el caso de la parrilla con los chorizos, tendrá que ver con el humo y el olor que encontremos alrededor de la parrilla. Si hay poco olor, hay pocos chorizos. Si hay mucho olor en toda esa superficie, si hay mucho humo en toda esa superficie, si podemos medir el humo en la superficie y es mucho, pues habrá muchos chorizos. En un caso es el humo, en el otro caso es el sonido que sale de la lata en todo el entorno de la lata. En este caso, alrededor de la superficie cerrada que vamos a tomar, va a ser el flujo del campo eléctrico, ¿sí? Pero, ¿qué es el flujo del campo eléctrico? Bueno, vamos al flujo del campo eléctrico. ¿Está? ¿Sí? Esto, insisto, mucho ruido y pocas nueces. Para que haya más nueces, tienen que ver las clases previas de Alejandro y Lorena, el texto de la cátedra y las clases de los otros colegas. Bueno, vamos a definir flujo de un campo eléctrico. Flujo de un campo. Y fíjense que esto va a ser una definición. ¿Sí? Vamos a ver acá un segundo. Un segundo, por favor. Quiero no meter la pata. Me estoy fijando. Yo habitualmente escribo el flujo con la letra phi. Exacto, con la letra phi. Entonces, la letra phi es la que usamos para flujo. ¿Sí? Y la definición es la siguiente. El flujo es una magnitud escalar y tenemos que definir una fracción de flujo. Fracción ¿fracciones con 2C o con una sola? Creo que con 2. Con 2. Dos, profe. Fracción de flujo. 3 rayas porque es definición. Es el producto del vector producto escalar diferencial de superficie. Esto es una S mayúscula. Superficie, fracción, sí. La neurona se me está quedando muerta ya a esta altura del uso. Ya van a cumplir 7 décadas. Bien, esta es la definición de diferencial de flujo, en este caso del vector E. ¿Sí? Esa es la definición. El punto S quiere decir producto escalar. Producto escalar. O sea, es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo comprendido. Y el dibujo habitual es el siguiente.
uno tiene una superficie dibujada en perspectiva y tiene un vector que la caracteriza. ¿Sí? Cuyo módulo tiene que ver con la cantidad de unidades de superficie que hay en lo que yo dibujé, ¿no? Esto, por supuesto, está a 90 grados con la superficie. El vector campo eléctrico será algo así. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es que esto es E, su módulo, coseno de phi o de tita, como quieran llamarlo, por diferencial de S, su módulo. Donde acá está el ángulo tita. El ángulo tita. ¿Sí? Esto tiene que ver con cuánto del olor atraviesa su superficie. ¿Sí? Si el olor no la atraviesa, saber cuánto pasa perpendicularmente a la superficie. ¿Sí? Ahí está un concepto de cosa vectorial. ¿Sí? Por eso es difícil establecer una comparación exactamente estricta con el olor a los chorizos cocinándose o el ruido de las nueces que salen de la lata, ¿sí? Pero en síntesis lo que uno necesita saber cuánto atraviesa saliendo y no me interesa lo que pasa rasante. Lo que pasa tangente, eso no influye en la contabilidad que yo debo hacer. Entonces eso es lo que ocurre. Ahora vamos a ver qué ocurre con un ejemplo. Rápido al ejemplo para no seguir haciendo mucho ruido y pocas nueces. Vamos a ver un ejemplo elemental. ¿Qué pasa? Y esta definición. ¿Qué pasa con una carga y esta definición? Bueno, supongamos que tengo una sola carga. Vamos a ponerla en rojo. Y la llamamos Q. ¿Sí? Una sola carga. Esta carga genera campo eléctrico, que lo pongo en verde, las líneas de campo, o las líneas de... Sí, la línea de campo. Vamos a poner en azul, estaba poniendo la línea de campo. Los vectores campo. Vamos a poner primero una esfera. Vamos a ver una esfera. ¿Por qué una esfera? Porque una carga puntual tiene simetría esférica. Entonces eso ya de movida voy a poner una esfera. Bien. Y esta esfera la voy a poner centrada en la carga. Centrada en la carga. ¿Cómo van a ser el campo eléctrico en toda esa superficie? Si tuviera que dibujar... Radial. Radial. ¿Y radial cómo? Radial hacia afuera. O sea que si yo me paro en este punto, la línea de campo va a ser así. Si me paro en este punto, la línea de campo va a ser así. Si me paro en otro punto por acá, la línea de campo va a ser así. Por acá va a ser así.
y no vamos a perder mucho más tiempo, vamos a hacer una por acá extra, va a ser así. Si el dibujo está bien hecho, como yo quiero hacerlo para explicárselos a ustedes, eso está puesto en el centro de una esfera y ¿qué valor va a tener el radio, el campo eléctrico en cada uno de estos puntos? Lo obtenemos por la ley de Coulomb. El campo en cada uno de estos puntos va a ser igual a K por Q dividido R cuadrado por R versor, ¿sí? Donde el R versor es una cosita que está puesta acá, así. El R versor, ¿está? El R versor. ¿Mm? Esto es la ley de Coulomb. ¿Sí? Ley de Profe, Coulomb. me da una duda. Vos dijiste que acá estaba una esfera, no, una carga centrada en una esfera. Pero después hablamos de superficie. ¿Sería la superficie externa de la esfera la que vamos a analizar? Claro, exacto. Perfecto. Puedo marcarlo, ¿no? ¿Les parece? Poner así. Superficie esférica, ¿está? Bien. Y la ley habla de un diferencial de flujo que es igual a E por diferencial de S. Obviamente esto está planeado para después calcular el flujo total y en particular en una superficie cerrada. Esto es, sí, en una superficie cerrada. Esto va a ser, por supuesto, la suma esto quiere decir suma. Esto quiere decir suma. Ustedes saben que esto quiere decir suma. En realidad es una suma de Riemann. Y este círculo que le pongo acá quiere decir cerrado. Y que ponga dos ganchos de integración, que salieron bastante fuleros, es porque es una superficie. ¿Sí? El libro por ahí pone un solo gancho, yo estoy mirando acá en la página 56, ¿sí? Pone un solo gancho de integración y pone una S indicando que es una integral de superficie. Como esto es una cuestión de gusto, sin ponerme en contra del libro y sus autores, yo quiero hacer énfasis en que uso dos ganchos para que ustedes recuerden que es una integral de superficie. Si pusiera tres ganchos sería una integral de volumen. Si pusiera un solo símbolo, sería en una dimensión. ¿De acuerdo? Pero si ustedes ponen lo que pongan va a estar bien, siempre y cuando lo aclaremos en el contexto de lo que hablemos. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que estoy englobando a toda la esfera, a toda la carga,
en una superficie cerrada que la elijo arbitrariamente como una esfera porque la carga puntual tiene simetría esférica. Porque si yo me paro en la superficie de la esfera, las flechas en azul que representan el campo van a tener siempre la misma intensidad. Y van a tener siempre la misma intensidad y van a ser radiales hacia afuera, perpendiculares a la superficie de la esfera. Entonces la integral va a ser muy fácil, ¿sí? Ahora lo que me toca es dibujar los diferenciales de S. Me toca dibujar esto. Ya dibujé en azul el campo. Ahora, ¿cómo son esos diferenciales de S en la superficie de una esfera? Yo aquí anteriormente hablé del diferencial de S en rojo, que es perpendicular a la superficie, ¿sí? Esta es la superficie. Pero las superficies están caracterizadas por vectores perpendiculares a ellas. Eso lo vieron en geometría analítica, ¿verdad? O la parte de geometría que les corresponde, vieron en, no sé si en álgebra o en donde sea. Cuando ven en álgebra, cuando ven la ecuación de un plano, la ecuación vectorial de un plano está caracterizada por el vector perpendicular al plano. ¿Lo recuerdan eso, verdad? Sí, sí. Bueno, entonces cuando uno quiere caracterizar una superficie, ¿sí? Cualquier superficie que tenga, si yo tengo, qué sé yo, esta superficie, ¿sí? Supongamos que tengo esta superficie, ¿sí? Acá me la estoy viendo, ¿sí? Debo caracterizarla por el vector perpendicular a ella, ¿sí? O sea, todos los puntos que estén en un vector que sea normal a este, integran a la superficie. Se expresaba vectorialmente muy fácil. El vector director del plano, multiplicado por cualquier vector, escalarmente, tenía que dar 0. ¿Sí? Esa era la ecuación vectorial de una superficie. Bueno, acá ocurre lo mismo, y tenemos que ver cómo son los diferenciales de superficie en la superficie de una esfera. O sea, haciendo el dibujo de nuevo, no sé si ponerlo acá de nuevo, pero bueno, la esfera está embaldosada, ¿sí? La esfera estaría embaldosada, vamos a dibujar acá, por cosas que son así, así, así y así. Y los diferenciales de superficie tienen que ser así. Imagínenselo que son así. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hablemos del diferencial de superficie en esta zona, lo voy a dibujar en una perspectiva, diríamos, egipcia, en esta zona, el diferencial de superficie va a ser así. ¿Sí? Y si nos movemos a otro lugar, y lo voy a hacer solamente con 2 lugares, acá tendríamos el otro diferencial de superficie, y su vector que lo caracteriza va a ser así. ¿Mm? Recordemos que acá es el E, ¿no? Este es el E. Este es el E acá. Y el E en cada uno de estos lugares que lo he dibujado, ¿no? Observen una cosa interesantísima que ocurre en todos los lugares, que el diferencial de S coincide con el R versor. ¿Por qué coincide? Coincide por construcción. Porque he preparado todo para poder hacer la suma, diríamos, inevitable, que es la que está marcada acá.
O sea, yo debo Lo pasar... lindo es que el ángulo ahora es 0 entre el campo y el... Exactamente, exactamente. El ángulo acá y el ángulo acá, el phi, el teta, ¿sí? En todos esos lugares es exactamente igual a 0 y por lo tanto el coseno es igual a 1. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, en este ejemplo particular, en el cual hablamos de una carga puntual, este ejemplo particular involucra una carga puntual. Puntual es sinónimo de simetría esférica. ¿Sí? En este caso, de una carga puntual, cuando hacemos esa suma, ¿sí? Voy a pasar de pizarrón. Pregunten si algo no queda claro, porque esto es muy importante que quede más o menos atornilladito. Cuando uno va a calcular, entonces, el flujo en una superficie esto es importante tener en claro que es una superficie esférica, es una superficie cerrada, ¿no? Es igual a la suma en esa superficie cerrada, que es la esfera de E, producto escalar diferencial de S, ¿sí? Nos va a quedar, en este caso, que es de K por Q dividido R cuadrado por R versor multiplicado escalarmente por diferencial de S. Pero recordemos del dibujo que pusimos acá, que lo maravilloso es que el diferencial de S en esta construcción, no sé con qué color marcarlo para resaltarlo, con verde, el diferencial de S coincide con R versor. Siempre coincide con R vector. Esto es lo maravilloso por la construcción que elegimos. ¿Está? Estamos haciendo un ejemplo, Después nos vamos a lanzar con toda nuestra fe a generalizar esto para cualquier circunstancia de tipo de cargas y de superficie. Porque este es un caso especial, carga puntual, simetría esférica, esfera centrada en la carga. Es un caso puntual, excepcional. Pero, como siempre uno hace en la vida, dice, bueno, si esto vale para una carga puntual y lo verificamos con una superficie esférica, yo propongo que vale para cualquier carga o cargas y para cualquier superficie cerrada. Es un acto de arrojo que puede tener sus consecuencias. Es como creerle al pelado que dice la escuela no contagia, el micro no contagia, las reuniones en un bar no contagian, que es todo mentira. No le crean porque van derecho al virus. Ahora acá en La Plata, no sé dónde están ustedes, van derecho a la variante de Manaos, que no tiene que ver con la gaseosa. ¿Está? Bien. Cuando uno hace esa cuenta, bueno, tiene que reemplazar, ya lo reemplazamos. Acá, esto lo reemplazamos rápidamente por el R versor. ¿Sí? Por el R versor. Y nos hacemos cargo de que, como estamos en una esfera,
estamos en la superficie R es constante. ¿Está? R es constante. En realidad debo escribir acá, se me escapó la tortuga, que diferencial de ese vector es un escalar diferencial de ese módulo con R versor. Atenti que ahí se me había escapado la tortuga. Porque yo debí decir acá que son paralelos, no es que son iguales, ¿eh? Claro, estaba pensando eso. ¿Eh? O sea, Qué acá trabado ahí. diferencial de ese escalar, ¿eh? Que es la intensidad. Es como qué tamaño tiene la baldosa en fracción de metro cuadrado y el vector que la comanda es un vector unitario perpendicular a esa superficie. ¿Eh? Ahí está aclarada la cuestión. ¿Eh? Entonces, cuando hagamos eso, venimos acá, y ¿cómo sigue la historia? ¿Cómo sigue esta historia? ¿Sí? La historia sigue, voy a seguir por acá abajo, voy a seguir por acá, va a quedar que el flujo total en esa superficie cerrada va a ser igual, lo que es constante lo puedo sacar de la integral. De la integral sale la constante K, sale la carga Q, sale R cuadrado, porque yo dije que lo estoy haciendo en una esfera de radio constante, y adentro de la integración queda el versor R multiplicado escalarmente de nuevo por el versor R, y aparece el tamaño que yo puse diferencial de S. ¿Está? Acto seguido, uno sabe que este producto va a dar 1, porque es el módulo del versor, que es 1, por el mismo módulo del versor, que es 1, por el ángulo entre él y el mismo, que es 0 grados y cuyo coseno es 1. O sea que esto da 1. ¿Sí? Esto da 1. ¿Mm? Entonces, vine a parar acá, ¿no? De allá arriba. ¿Sí? Entonces, esto continúa por acá. Me queda que es K por Q sobre R cuadrado por la suma de los diferenciales de S, que lo había puesto con violeta. Podemos seguir usando violeta para pero esa suma hecha en una superficie cerrada. ¿Cuánto da esto? Realmente acá uno dice, bueno, acá tenemos un problema tremendo para calcular esto. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Lo que me dice eso que está allí es que del valor escalar de la suma de estas baldositas sumadas, acá habrá otra, por acá habrá otra, acá hay otra, y así hay un montón de baldosas que embaldosan toda la esfera. ¿Cuánto suma eso? Eso suma la superficie total de la esfera. ¿Sí? Esto es la superficie total de la esfera. Que por supuesto ni se las voy a preguntar, es 4pi por... Y se lo estoy preguntando, ¿cuánto vale? ¿Cómo? La superficie de la esfera. ¿Cuánto vale la superficie de la esfera? ¿Están con el cerebro en esto? La superficie de la esfera es 4pi por r cuadrado. ¿Está? Entonces, fíjense una cosa. Este ejemplo, especialísimo,
dice que el flujo en este caso es igual a K por Q sobre R cuadrado por 4pi R cuadrado. O sea que se me va esto con esto. ¿Sí? Me queda eso. O sea que me queda que el flujo me da 4pi por K todo por Q. O sea, lo que sale de campo eléctrico, que en realidad no sale en el sentido como si uno tuviera una manguera y sale agua por la manguera, ¿sí? Lo que fluye del campo eléctrico a través de la superficie cerrada que engloba, esta superficie cerrada esférica que engloba la carga puntual, es proporcional a la carga puntual que hay adentro. ¿Sí? El flujo en esta superficie cerrada es proporcional a Q. Q es el contenido. ¿Sí? O sea que si yo calculo el flujo, sé que adentro hay una carga puntual. ¿Esto será válido para cualquier cantidad de cargas y cualquier superficie? Sí, es válido. No lo voy a demostrar. ¿Está? Se puede intentar hacerlo usando el principio de superposición. ¿Sí? Hice una mostración, mostré que con una carga puntual y una superficie arbitraria, sí. Siempre que tenga una carga puntual y una superficie arbitraria, me va a dar el flujo proporcional al contenido. O sea que puedo, chequeando lo que pasa en una superficie, saber lo que hay adentro. Lo usamos permanentemente. La ley de Gauss es una de las leyes que se usan en cada momento. Es más, cuando yo doy clase, y ahora me siento mal porque no puedo usarla con ustedes, ¿sí? Me siento muy mal porque no puedo usarla. Yo trato, usando la ley de Gauss, de averiguar lo que ustedes tienen adentro de la cabeza. No lo puedo usar porque no los veo. Cuando estoy en el aula, sí, los veo, los miro, me fijo cómo se sientan, cómo mueven las manos, si están nerviosos o no. O sea, chequeo todo lo que sale de ustedes para intuir lo que tienen adentro de la cabeza. Eso es siempre que tenemos algún contacto con otro ser humano, tratamos de saber lo que tiene adentro de la cabeza en función de lo que sale alrededor de él. Cómo habla, cómo se acomoda. ¿Vieron esa película esa serie que decían, miénteme, ¿no? Una persona que analizaba los discursos de las otras y trataba de ver qué pasaba dentro de la cabeza de la persona. Bueno, la ley de Gauss es muy usada y bueno, en física acá le encontramos una aplicación, ¿no? Entonces, esto que está acá, recuerdan que por ahí anda dando vuelta que K uno lo definía como 1 sobre 4pi epsilon 0. Por supuesto que aparecía otra constante que era epsilon 0, ¿no? Tan importante como K, tan importante como K. Pero uno la vinculaba a través del 4pi para que la ley de Gauss quedara más linda, porque si uno reemplaza allí, se va a encontrar con que la ley de Gauss lo que afirma es que el flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada es igual a la carga dividido epsilon 0, donde esta carga que está es la carga neta interior a
la superficie cerrada. Esta es la ley de Gauss, es la primera de las leyes de Maxwell. ¿Sí? ¿De acuerdo? Profe, ¿podrías volver a la clase anterior? ¿Qué cosa? Si podrías volver a la pantalla anterior. Esa Ahí misma. está, perfecto. ¿Cómo va? ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice que el flujo es proporcional al contenido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Hagan preguntas antes de que vaya a seguir adelante yo con esto. Estoy mirando acá en el libro cómo se desarrolla. Obviamente que el cambiar de superficie no va a ser el 4pi, porque va a haber que usar la fórmula respecto de la superficie que se esté trabajando. En este ejemplo, bueno, aparece el 4pi, cancela exactamente, pero lo que va a ocurrir que uses la superficie que uses, siempre te va a dar la suma total de cargas dividido epsilon 0. A ver si puedo poner otro dibujo. Suponte, vamos a hacer el dibujo. Suponete que yo tengo las siguientes cargas. Tengo acá una carga Q sub 1, por acá tengo una carga Q sub 2, siguiendo por acá tengo una carga Q sub n, después tengo así distribuida una carga Q mayúscula sobre toda esta línea, ¿está? Distribuida, Q mayúscula A. Después tengo una zona, ¿sí? Que tiene carga volumétrica, que tiene una carga Q sub B, ¿sí? Una superficie que tiene una carga, esto es superficie, que tiene una carga Q sub C, ¿sí? Y hago una superficie cerrada que la encierre, ¿sí? Hago una superficie cerrada que la encierre. Suponte que hago una superficie así. Esto la encierra, ¿sí? A toda esa carga. Esto es una superficie cerrada. ¿Sí? Y aparte tengo cargas afuera. Las voy a poner en verde. Q, A, Q, B,
QC y siguiendo. Cargas afuera, ¿está? ¿Sí? La ley de Gauss me garantiza que el flujo del campo eléctrico en la superficie cerrada va a ser igual a Q1 más puntos suspensivos QN más QA Profe, más QB. Sí, te escucho. vos sabés que me faltó copiar una cosita del anterior. Ahora paso. Dale, QB sin apuro. dividido epsilon 0. Lo que quiere decir QA, QB, QC. Lo que quiere Epsilon decir 0 que era una constante, ¿no? una constante. Sí, sí, sí. Lo que quiere decir suma cargas interiores dividido epsilon 0. ¿Está? En esta suma no están las cargas exteriores. No están las cargas exteriores. ¿Está? Solamente depende de las cargas interiores. O sea que si uno sacude la lata y escucha ruido, presta atención al ruido que viene de la lata y no le interesa el ruido que viene de otras latas. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Funciona así. Solamente las cargas interiores son las que colaboran al flujo. Ahora, sí, la pregunta que va a aparecer en la práctica seguro y en montones de problemas que le vamos a entregar es, la pregunta es la siguiente. Si yo quiero saber el campo eléctrico en un punto cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, quiero saber el campo eléctrico en un punto por acá. O quiero saber el campo eléctrico adentro, en un punto por acá. Para saber el campo eléctrico, para calcular el campo eléctrico lo puedo medir o lo puedo calcular. Medirlo vengo con la carga de prueba y pongo la carga de prueba y lo mido. Chao, se acabó. Voy a la ferretería, compro la carga de prueba, la pongo y lo medí. Pero para calcularlo, ¿cómo lo calculo? Y van a decir rápidamente, lo calculo con la ley de Coulomb. O sea que el campo eléctrico en cualquiera de los puntos que yo marqué depende de todas las cargas que estén en el dibujo. De las interiores y de las exteriores, ¿está? El flujo solamente depende de las interiores. Entonces, vamos a escribir en otro lugar.
¿Está claro? Entonces, el flujo depende de solo las cargas interiores y el campo en todo el espacio depende solo de las cargas, depende de todas las cargas, las interiores a las superficies cerradas y las interiores y las exteriores. ¿Queda más o menos claro? Sí, sí, perfecto. Sí, profe. Después otra pregunta que se hace es, ¿para qué sirve la ley de Gauss? ¿No? Siempre las preguntas son así, tan descarnadas, tan pragmáticas. ¿Y para qué sirve esto? Y bueno, primero la ley de Gauss sirve para probar física. Vamos a ser sinceros. ¿Está? Con eso me bajo. Ahí la cortamos. ¿Sí? La cortamos. La ley de Gauss sirve para probar física. Para los que estudiamos física y nos gustó la física en algún momento, que también a ustedes les puede gustar la física, guarda, les puede gustar mucho la física. De hecho, anoche me acordaba de un pobre hombre que el padre no lo dejó estudiar física, porque decía, no, vos tenés que estudiar algo que sirva para algo. Y este pobre hombre estudió ingeniería, se recibió de ingeniero, pero después siguió física. ¿Sí? Ese pobre hombre lo tienen que buscar. Se llama así. De pobre, cuando lo busquen se van a agarrar los pantalones o lo que corresponda. El padre creo que era de origen francés. Paul Andrés Maurice Dirac. Nació creo que en Inglaterra. Y bueno, le hizo caso al viejo, estudió ingeniería, pero después siguió física. Y es una de las bestias de la física. ¿Está? Claro, normalmente para los comunes de los mortales, ¿a quién conocen los comunes de los mortales que pasan por la primaria y la secundaria? Y lo conocen a Newton y a Galileo, y lo conocen a Newton, Galileo Escribió y varios libros, ¿puede ser, profe? Einstein, ¿sí? ¿Sí? Pero este señor Dirac no lo conocen mucho, googleenlo y vean un poco sobre él qué es lo que dice, porque son los Maradonas de la ciencia, ¿no? Yo encontré una vez en una librería, no sé si ahí se ve. Sí, sí, se ve. Por supuesto entendí algunas partes nada más, ¿eh? Es un texto clásico de él. Un texto clásico. El pobre hombre soy yo que solamente pude entender algunas partecitas muy cortas, pero además es un artista escribiendo el tipo. Y eso que esos son solo los principios. Los principios, por supuesto que el tipo creo que fue, no sé si fue premio Nobel, pero bueno, en general, a veces hay una injusticia con los premios Nobel porque se dice que se dan solamente a temas, cuando involucran temas prácticos, no teóricos, ¿sí? De hecho, Einstein lo saca porque explica el principio el fenómeno fotoeléctrico, ¿no? La emisión fotoeléctrica. Bueno, volvamos a esto. ¿Por qué me vine a parar acá? A Paul Andrés Maurice Dirac. Bueno, no, porque la ley de Gauss es una maravilla, es la que va al cuadro de honor de las leyes de Maxwell, y por ahí ustedes empiezan acá y como estudiantes de ingeniería en la UTN y no se sabe dónde pueden terminar. Capaz que terminan multimillonarios, como esta persona que no quiere pagar sus impuestos y sus contribuciones y se va a Uruguay, el dueño de esa empresa que gana tanta plata, que vale más que YPF, que no la quiero ni nombrar, ¿está?
O por ahí terminan como Elon Musk mandando un cohete a Júpiter, porque Elon Musk ya lo manda a Marte, pongamos, ¿no? Por decir algo, ¿no? O terminan como biólogos. Yo conozco uno que empezó ingeniería electrónica en la UBA en Buenos Aires y que terminó como biólogo. O sea, no clausuremos caminos, ¿no? Pero bueno, volvamos a esto para no perder más tiempo, que ya son las 13 horas y estamos terminando con la clase, ¿no? Acá está presentada la ley de Gauss, ¿sí? La ley de Gauss, súper importante. A ver dónde está escrita, acá, que dice que el flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada tiene que ver con la carga neta interior a la superficie cerrada, dividido una constante, ¿sí? Esto es válido para cualquier superficie cerrada, para cualquier forma que tenga la carga neta interior, ¿sí? Ya sean cargas puntuales o cargas distribuidas sobre una línea, o cargas en una superficie, o cargas en un volumen, pero que tienen que estar adentro. Y lo que hace que la ley de Gauss sea mucho más importante que la ley de Coulomb es que no exige que las cargas que están adentro estén quietas. Lo que sí exige, porque siempre que uno gana en algo, pierde en otra cosa, es que cuando uno mide el campo eléctrico, ¿sí? Cuando uno, acá está el gran problema, diríamos, ¿no? Como que ganamos por un lado, pero perdemos por el otro, que cuando uno mide el campo eléctrico para hacer la cuenta, ¿sí? Este campo eléctrico, que está medido en R y en T, está medido sobre la superficie. Sobre la superficie. Pero, tiene que estar medido simultáneamente en el mismo instante, ¿sí? Pero, acá viene el pero, no sé por dónde ponerlo al pero. O sea que uno tiene la superficie cerrada y la medición acá, la tienen que hacer experimentadores y tienen que hacerla en el mismo instante de tiempo. ¿Sí? En el mismo instante de tiempo quiere decir simultáneo. Y eso ya nos mete derecho con el otro monstruo de la física, que es Einstein, que nos va a decir cómo tenemos que usar los relojes. ¿Cómo garantizamos que las lecturas en toda esa superficie cerrada, que en este caso particular, el dibujado en la pantalla, es una esfera, en este otro caso es cualquier superficie, pero tiene que ser hecha en el mismo instante de tiempo? Cambiamos problemas. En Coulomb, para calcular el campo o la fuerza, tenemos que clavar todas las cargas, se tienen que quedar quietas. Si las cargas no se quedan quietas, la ley de Coulomb no puede abrir la boca. ¿Está? Yo no sé qué me pasa acá si me mueven la parrilla con los chorizos. Porque yo siento el olor que viene de allá, pero capaz que el tipo tenía la parrilla sobre los chorizos arriba de un camión y se fue. Agarras un cartel, le pones food truck y salís a vender en el camioncito. Claro. Yo sé que en algunos pueblos, por ejemplo, ponen una parrilla arriba de un camión, ponen a cocinar un chancho y hacen una rifa, ¿no? Entonces van mostrando el chancho que van a cocinar y venden la... Pero bueno, uno no tiene que... O sea, si la fuente se mueve, tenemos un lío. ¿Sí? Si la fuente se mueve, tenemos un lío para calcular el campo eléctrico con Coulomb. Porque el campo eléctrico con Coulomb se calcula con cargas quietas. En cambio, la ley de Gauss dice, usted agarre, haga una superficie cerrada, mida lo que sale, pero que todos midan en el mismo momento, lo cual involucra un problema. Hay que tener varios auxiliares en distintos puntos de la superficie y que todos midan esa propiedad. Y después se suma entre comillas.
Entonces sabemos lo que hay adentro. ¿Sí? Mucha ruido y pocas nueces. Mucha sanata, hace Eduardo, pero no hace demasiados problemas. Van a las clases de mis colegas y a las grabadas, por favor. Eso es el único consuelo que me queda para que ustedes puedan seguir bien en física. ¿Está? Y ya estamos en las 13:05. ¿Ustedes tienen otra clase ahora? No. Bueno, ¿quieren preguntar algo? No, la verdad que quedó todo muy claro. Bueno, eso siempre parece así. Después cuando uno va a hacer los problemas se encuentra con las dramas. Sí, después voy a Ahí sacarme empieza los la pelos. verdadera milanesa. Ahora, la otra pregunta, ¿para qué sirve, yo le decía la ley de Gauss? Bueno, sirve para mirarla, para ver qué lindo, qué inteligente que soy, está para decir a los viejos manden más plata, miren, aprendí la ley de Gauss, o también puede ser usada en casos muy particulares como auxilio, fíjense lo que digo, en casos muy particulares como auxilio para calcular el campo eléctrico. Si a ustedes le preguntan, ¿la ley de Gauss sirve para calcular el campo eléctrico? La respuesta rotunda es no. La ley de Gauss no sirve para calcular el campo eléctrico. Ahora, si hay simetría, en una de esas yo puedo calcular el campo eléctrico usando la ley de Gauss. Y eso es parte de los ejemplos que están seguramente en el libro. Pero como ya estamos a las 13:06 y ya los fastidié bastante y por ahí hay olores de comida en la casa, los voy a dejar que indaguen, sigan las líneas de olor que los conduce hacia la comida, o si no, vayan a hacérsela. Porque si tienen que encargarse ustedes de su comida y sigo dando lata, van a comer a las 3 de la tarde. A menos que tengan la comida preparada. ¿Alguna pregunta? Voy a parar de grabar estas cosas que digo que por ahí no conviene que queden guardadas. Ni siquiera esto último. Stop recording. Tuki. No lo voy a cancelar, lo cancelé. Vamos a dejar como último que me pregunten algo para que quede grabado. Si no van a preguntar nada, paro la grabación. No, yo por mi parte no tengo ninguna duda. Quedan 15 sobrevivientes, ninguno pregunta nada. Por ahí cuando hagamos alguna práctica, tengamos preguntas. Sí. El viernes creo que vamos a venir con muchas preguntas. Sí, después me enteré que las preguntas que me hizo alguno, Rodríguez, ¿verdad? Yo. Ahí está, sí, Manuel. Eran de las cuestiones para autoevaluación, pero en realidad Manuel me mandó casi el problema terminado. ¿No? Y me faltaba un detallecito en la densidad ahí. Realmente no te faltaba nada, creo. Me faltaba el detalle de poner R en la densidad superficial. Bueno, no, pero lo tenías casi cocinado, estaba muy bien. Me había dado vuelta casi todo el sábado en la cabeza, por eso te terminé. Les recordaba, creo que se lo dije a Emanuel, que cuando se traben no pierdan mucho tiempo, mándenme un WhatsApp, ¿está? Porque por ahí no me estoy adaptando a mirar las consultas en el CBG, ¿está? Me lo mandan al WhatsApp y es más seguro que... Dale, buenísimo, profe. Me lo mandan al WhatsApp, incluso me pueden llamar, si no quiero atender no atiendo, ¿está? Para mayor seguridad. Voy a ver si como me dijo Lorena, que cuando tenga alguna hojita con la explicación hecha, la vaya y la cuelgue en el CBG. Porque vi que después vos, Emanuel, la colgaste en el WhatsApp, pero por ahí no todos usan el WhatsApp. ¿Está? Sí. Compartí bueno. con una compañera que preguntó. Bueno, al pelo. Entonces, ¿les parece que terminemos acá? 13:09. Dale. Dale, sí. Bueno, paro de compartir el pizarrón. Si no quieren copiar nada de ningún pizarrón, ya salgo de acá. Perfecto, gracias, profe. Nos vemos entonces el viernes en la dirección habitual. El comentario es que cambiamos de dirección porque así esta clase queda grabada por más de 30 días. La otra clase, la del viernes, va a quedar grabada nada más que por 30 días. Esta va a quedar grabada por más tiempo. Bueno, que le vaya bien. Perfecto. Nos vemos, profe. Chau. Nos vemos. Gracias, profe.